Bienvenidos a Esperanza Viva, un espacio donde la palabra de Dios nos inspira y fortalece. Hoy compartimos el mensaje titulado Bienaventurados los mansos. En un mundo que valora la fuerza y el orgullo, Jesús nos recuerda que la verdadera bendición está en la mansedumbre, porque los mansos heredarán la tierra. Quédate con nosotros y permite que esta enseñanza hable a tu corazón. Y este capítulo 5, hermanos, de Mateo, trata sobre las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas. ¿Qué señalan estas bienaventuranzas? El carácter de los herederos del reino de los cielos. ¿Qué son las bienaventuranzas, hermanos? Eso, ¿verdad? El retrato, el perfil del carácter de los herederos del reino de los cielos. Mateo 5, hemos considerado el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu. Ese fue uno de los títulos de las prédicas que compartí con ustedes. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Del versículo 4 también vimos: bienaventurados los que lloran. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos recibirán consolación. Y hoy vamos a darle lectura al versículo 5 de Mateo capítulo 5. Mateo 5, versículo 5. ¿Ya lo tienen todos, hermanos? Vamos a ponernos de pie para darle lectura todos juntos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pueden tomar sus lugares. No sé usted, hermano, hermana, pero creo que vivimos en una época donde el fuerte es admirado, el agresivo, ¿verdad?, es celebrado, y el que impone su voluntad es considerado exitoso. En las redes sociales, los que más gritan, ¿verdad?, los que se imponen, suelen tener más seguidores en el ámbito, en las redes sociales, ¿verdad? En el ámbito laboral muchas veces es el más duro, no el más justo, quien avanza. Incluso en la vida familiar muchos confunden autoridad con gritar, mandar o controlar. Y yo no sé, hermanos, cómo fue en sus hogares, ¿verdad? Pero a muchos desde niños se les enseña que hay que hacerse valer, que no se deben dejar que nadie pase por encima de uno. En muchas culturas, ¿verdad?, la mansedumbre es vista como debilidad, como cobardía o falta de carácter. Pero, hermanos, Jesús en su primer mensaje público, en este capítulo 5 que acabamos de leer, este famoso Sermón del Monte, dijo algo completamente opuesto a lo que el mundo enseña, ¿sí?, a lo que este mundo está acostumbrado a vivir. Por eso en algún momento el Señor Jesús dijo que Él no era de este mundo. ¿Sí? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. No sé si se está dando cuenta del contraste, ¿verdad? Porque vemos en este pasaje que Jesús llama dichosos ¿a quiénes? Dios llama felices ¿a quiénes? Dios llama completos ¿a quiénes? A los mansos, ¿verdad? Llama dichosos, felices, completos, realizados a los mansos. No a los dominantes, no a los agresivos, no a los poderosos, sino a los que caminan con humildad, dominio propio y confianza en Dios. Y hermanos, esta declaración no proviene de un filósofo, no proviene de un motivador, ni tampoco de un líder religioso más. Estas palabras vienen del mismo Hijo de Dios, ¿sí?, del que conoce el corazón humano y el diseño perfecto de la vida de cada uno de nosotros. Jesús no está proponiendo un estilo de vida opcional para los más tranquilos, sino que está revelando
¿qué dijimos en el inicio? El carácter ¿de quiénes? ¿De quiénes? De los ciudadanos del reino de los cielos. En la oración del Padre Nuestro decimos, venga a nosotros tu reino. Y en algunas alabanzas he escuchado que dicen, trae tu reino aquí en la tierra, o palabras similares. ¿Qué es lo que quiere decir eso, hermanos? Nosotros como iglesia somos herederos del reino y por lo tanto nuestra forma de vida tiene que ser diferente a como se vive allá afuera, ¿sí? Entonces está diciendo, ¿verdad?, que en su reino, en el reino de los cielos, es decir, en la iglesia, o los que pertenecen a la iglesia, son verdaderamente felices, no porque se impongan, ¿verdad?, sino porque saben confiar, ceder, servir, esperar y amar con humildad a los demás. Sí, este versículo, hermanos, es muy breve, pero contiene una verdad poderosa y que va contra nuestra cultura, contra la cultura del mexicano. ¿Cómo somos aquí en México? Valientes, ¿sí? Muchos machos, por ahí dijeron, ¿verdad? Nosotros somos bien machos. Es algo que va contra nuestra cultura, hermanos. Y hermanos, este mensaje no se trata de una recomendación o un consejo moral, sino de una declaración divina. ¿Sí? No, es decir, no es lo que yo les estoy queriendo enseñar, sino lo que Dios está diciendo en su palabra. Dice que los mansos son verdaderamente felices. ¿Por qué? Bueno, porque han comprendido algo que el mundo no puede entender. Cuando Jesús habla de los mansos, no se refiere a personas pasivas o sin carácter, sino a personas que han aprendido a controlar su fuerza, que han aprendido a confiar en Dios más que en sus propias emociones y a responder al conflicto con paciencia, con humildad y con fe. Hoy, hermanos, vamos a reflexionar juntos en esta verdad. Sí, y para responder una pregunta, ¿verdad? Yo cuando estaba leyendo este pasaje dije, bueno, ¿por qué dice que los mansos son bienaventurados? ¿Sí? ¿Por qué los mansos son dichosos? Y al hacerlo, hermanos, vamos a descubrir que la mansedumbre no es solamente un rasgo del carácter cristiano, sino que también es una llave que abre puertas a bendiciones profundas. Paz interior es una de ellas. Relaciones sanas, dirección divina y una herencia eterna. Entonces pensemos en este título, hermanos, bienaventurados los mansos. ¿Por qué? En primer lugar, porque reconocen su lugar delante de Dios. Y para ello quiero que vayamos al Salmo 37. Salmo 37. Salmo 37, versículo 3 y versículo 11. Dice, el versículo 3 dice, confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Versículo 11, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Sí? La mansedumbre, hermanos, no es una falta de carácter, había yo dicho, ¿verdad? Es una expresión de madurez espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es la actitud de alguien que ha entendido que Dios es bueno. Cantábamos hace unos momentos, Dios es bueno, Dios ha sido bueno. Pero a veces en nuestros pensamientos decimos, pero me ha pasado esto y me ha pasado lo otro, ¿verdad? Entonces no es tan bueno como cantamos. Pero no es así, hermanos. La palabra de Dios es sabia y los mansos, ¿verdad?, entienden esto, que su palabra es sabia y que vivir en obediencia
a Él es lo más importante, es lo más sensato y lo más saludable para cada uno de nosotros. Sí, el manso no vive queriendo imponer su voluntad. No necesita gritar, no necesita manipular para que las cosas salgan como Él quiere. ¿Sí? Reconoce su lugar delante de Dios, no como un esclavo, sino como un hijo que confía en un Padre amoroso, en un Padre sabio. Ser manso, hermanos, es aceptar con humildad que no todo lo que pasa, ¿verdad?, está en nuestras manos, pero que podemos actuar con fe, con responsabilidad y con esperanza. Y todo esto sabiendo que Dios camina con nosotros. ¿Sí? No como un titiritero, ¿verdad? Dios no es un titiritero que controla todo, sino como un Padre que guía, un Padre que fortalece. Entonces, hermanos, la dicha del manso comienza con una comprensión espiritual. ¿Sí? Dios es bueno, es sabio y ha diseñado principios para que cada uno de nosotros vivamos, ¿verdad? Y si nosotros vivimos conforme a esos principios, estos principios, ¿verdad?, el resultado de vivir en estos principios va a producir plenitud y va a producir paz. ¿Sí? El manso ha decidido dejar de pelear con Dios y empezar a caminar con Él. No es alguien sin carácter, sino alguien que ha aprendido a poner su carácter bajo el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Cuántas veces, verdad, nos dicen algo y luego nos encendemos? ¿Por qué? Porque no ponemos, verdad, no dejamos que el Espíritu Santo domine nuestro carácter. Entonces, hermanos, la mansedumbre no nace de la debilidad, sino de la fortaleza. Una fortaleza interior que proviene de saber quién eres tú, ¿verdad? ¿Quién soy yo delante de Dios? El manso no se considera más que nadie, pero tampoco se siente menos. ¿Sí? Reconoce su lugar como criatura amada, como hijo de Dios, una hija de Dios, ¿sí?, como un siervo en el reino de los cielos, como alguien que no necesita usurpar el trono porque ya sabe quién está sentado en ese trono, ¿verdad? La mansedumbre comienza, hermanos, cuando dejamos de buscar tener siempre la razón y empezamos a buscar hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Cuando nosotros dejamos de querer controlar todo y empezamos a vivir confiando, orando y obedeciendo, entonces tendremos esa paz, hermanos. Moisés, ¿verdad? Moisés es el ejemplo más claro en el Antiguo Testamento de una mansedumbre fuerte. Lideró un pueblo rebelde, caminó con ellos en el desierto durante 40 años, enfrentó guerras, enfrentó murmuraciones, enfrentó traiciones. ¿Y qué creen, hermanos? Aún así, su reacción constante fue volver al lugar secreto con Dios. Cuando su hermana María y su hermano Aarón hablaron mal de él, Moisés no respondió con enojo, no defendió su autoridad, ¿verdad?, con gritos ni castigos, no. Esto lo encuentran en el libro de Números, capítulo 12. Dice la palabra que Moisés se quedó en silencio y Dios mismo salió en su defensa. Eso es lo que hacen los mansos. No corren a imponer justicia por mano propia, sino que confían en el carácter justo de Dios. La mansedumbre de Moisés, hermanos, no significaba pasividad. Sabía cuándo hablar con autoridad, con firmeza, como cuando fue y habló con Faraón. Y también sabía cuándo callar con humildad, como cuando se presentaba delante del pueblo. Entonces, hermanos, su mansedumbre consistía en que su corazón permanecía rendido, sensible, guiado por la voz de Dios. Hoy, hermanos, la cultura nos dice: defiéndete.
No dejes que te pisoteen. Tú tienes que hacer que te respeten. Si no controlas tú, ¿quién más lo va a hacer? Pero Jesús nos dice, los mansos heredarán la tierra. Los verdaderamente bendecidos no son los que dominan, sino los que descansan en Dios. No son los que se imponen, sino los que saben esperar, los que saben confiar y responder con gracia. La persona mansa no es la que se deja llevar por las emociones, sino la que decide responder con sabiduría. Cuando alguien te hiere, hermanos, ¿qué pasa? ¿Qué dice algo dentro de nosotros cuando alguien nos está diciendo algo y que nos está lastimando? ¿Qué hacemos? ¿O qué nos dicen dentro de sí? Nuestro propio yo. Respóndele, ¿verdad? Y respondemos a veces peor. Pero la mansedumbre, hermanos, dice: espera, escucha, ora. Cuando las cosas no salen como esperabas, el corazón impaciente se queja, y es lo que decía yo hace unos momentos, ¿verdad? A veces decimos, ¿por qué a mí? Pero, hermanos, el corazón manso dice: Señor, camina conmigo. En medio de esto, Señor, enséñame cuál es la salida, fortaléceme en esta situación. Hermanos, los mansos son dichosos porque ya no viven con la ansiedad de tener el control, sino que viven, ¿verdad?, con la paz de saber que su vida está guiada por Dios, no dirigida por el caos, sino por Dios. ¿Cuánta libertad produce la mansedumbre? ¿Se ha puesto a pensar en eso, hermanos? ¿Cuánta libertad produce la mansedumbre? Te libera del orgullo que te cansa, te libera del control que te frustra, te libera de la ira que te amarga y te conecta con un Dios que no te somete, sino que te transforma con amor. Por eso los mansos son dichosos, porque han dejado de luchar contra Dios y han empezado a caminar con Él. Bienaventurados los mansos, en segundo lugar, porque reflejan el carácter de Cristo. En Mateo capítulo 11, versículo 29, leemos que el Señor Jesús le dice a sus discípulos: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ser manso no es simplemente una actitud moral, es reflejar la esencia de aquel que nos salvó. Jesús no solamente predicó, ¿verdad?, la mansedumbre. Hermanos, de hecho Jesús siempre que hablaba era porque antes de que hablara, Él ya estaba actuando. Cuando les dice a sus discípulos: no hay mayor amor que este, sino que el que da su vida por sus amigos, ¿cierto? ¿Y qué hizo el Señor? Primero enseñó la teoría y después enseñó la práctica, ¿verdad? Porque cuando fueron a traerlo para llevarlo preso, todos sus amigos, uno de ellos dijo: no, yo voy a ir contigo hasta la muerte. Y Jesús fue hasta la muerte por sus amigos. Y no solamente por sus amigos, sino también por cada uno de nosotros. Entonces, ser manso, hermanos, es reflejar esa esencia de aquel que nos salvó. Decía yo, Jesús no solamente predicó la mansedumbre, sino que la encarnó. No vino a este mundo como un guerrero con espada, ni tampoco como un líder autoritario, sino como dice Juan capítulo 1, como el Cordero de Dios. Y dice más adelante: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, ¿verdad?, y de verdad. Cuando Jesús dijo: aprended de mí, no estaba enseñando solamente doctrina,
Estaba invitándonos a imitar su corazón. El corazón manso, hermanos, no busca venganza, no busca imponerse, no actúa desde la herida ni desde el orgullo, actúa desde el amor, desde la paz, desde el Espíritu. Jesús, ante la traición, ante la injusticia y la cruz, cuando fue entregado, ¿verdad?, por Judas, llega Judas y ¿qué le dice el Señor? ¿A qué has venido? ¿Qué más le dijo? Amigo, ¿verdad? Lo llamó amigo. No le respondió de una manera grosera. Cuando Pedro sacó la espada, Jesús le dijo: guarda tu espada. Cuando los soldados le escupieron, lo golpearon y lo acusaron injustamente, Jesús no respondió con odio, sino con silencio, lleno de dignidad. Dice Isaías 53, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús no reaccionó como nosotros muchas veces reaccionamos, con enojo, con venganza, con reclamos. Él mostró una mansedumbre poderosa, redentora, imparable. El apóstol Pablo dijo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y ese sentir, hermanos, es descrito como humildad, servicio y entrega. Reflejar el carácter de Cristo no es hablar como Él, sino vivir como Él, actuar como Él. Y actuar como Él, hermanos, es responder al conflicto con gracia, al ataque con silencio y a la crítica con oración. La carne quiere la última palabra, quiere tener la última palabra, quiere justificar, quiere golpear de vuelta, ¿verdad? Devolver la bofetada para defender su imagen. Pero el Espíritu, hermanos, el Espíritu Santo nos lleva por otro camino, el camino, ¿verdad?, del Cordero, no del lobo, del Cordero. La mansedumbre de Cristo, hermanos, no fue debilidad, sino una decisión consciente de no devolver mal por mal. Y esa es la decisión, hermanos, que cada creyente está llamado a imitar. A veces dicen: oye, pero si eres cristiano y mira cómo te portas. Hermanos, aquí está cómo debemos ser como hijos, ¿verdad?, herederos del reino de los cielos. No sé si se ha dado cuenta, hermanos, que muchas veces reaccionamos no por fe, sino por herida. Si alguien nos ignora, ¿qué hacemos? Nos cerramos, ¿verdad? Alguien nos critica, ¿y qué hacemos? Atacamos. Si alguien o en algún momento nos sentimos menospreciados, ¿qué hacemos? Nos volvemos fríos. Pero cuando Cristo vive en nosotros, Él forma en nosotros un carácter distinto, uno que que no depende del trato de los demás, sino de la identidad que nosotros tenemos en Él. Cuando alguien te provoca, recuerden, hermanos, no nos define el cómo nos tratan, sino a quién pertenecemos. Vuelvo a repetir, cuando alguien te provoque, recuerda que no te define cómo te tratan, sino a quién, pertenecemos. Y tú perteneces a ese rey manso, a ese rey humilde que venció al mundo sin levantar la voz. La iglesia, hermanos, no conquista con gritos, sino con amor. No se impone, sino que sirve. Y no necesita defenderse con violencia, porque el poder de Cristo se perfecciona en la mansedumbre. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y hoy, hermanos, el mundo necesita ver a Jesús en nosotros. Y eso sucederá cuando el fruto de la mansedumbre sea visible en nuestra forma de tratar a los demás,
con ternura, con firmeza, sin agresión, autoridad sin altivez. Pregunta: ¿estamos reflejando el carácter de Cristo en nuestras relaciones, en tus palabras, en tus reacciones? La dicha de los mansos, hermanos, es esta: no solo viven en paz, sino que revelan a Jesús en cada paso. Y no hay mayor privilegio que parecerse a Él. Por eso somos bienaventurados. Bienaventurados los mansos, en tercer lugar, porque viven en verdadera paz. En un mundo marcado por el conflicto, la prisa, la competencia y la lucha por tener la razón, los mansos descubren una bendición que el mundo no puede entender: la paz genuina. Cuando Jesús dijo que los mansos recibirán la tierra por heredad, no hablaba de una conquista territorial como los imperios humanos, hablaba de una vida de descanso, ¿sí?, sin guerras internas, sin batallas innecesarias, sin la carga de demostrar nada a nadie. Hermanos, ¿cuántas veces eso, verdad, no nos deja dormir tranquilos? La mansedumbre permite vivir en paz con Dios, en paz con los demás y en paz con el mundo. En paz con Dios, ¿por qué? Porque el alma del orgulloso está inquieta, el corazón altivo se desgasta tratando de controlar todo, demostrar su valía, proteger su imagen, resistir la corrección. Pero, hermanos, el corazón manso se entrega, confía y descansa. No necesita defenderse frente a Dios. Reconoce su necesidad y se rinde a su amor. Isaías 32:17 dice: el fruto de la justicia será la paz, y el resultado de la justicia, reposo y seguridad para siempre. ¿Sí? La mansedumbre no es una obra humana, es el fruto de alguien que ha entendido la gracia. Cuando sabes que no tienes que pelear para que Dios te acepte, entonces comienzas a vivir en paz. Cuando ya no estás tratando de ganar el favor de Dios, sino que vives, ¿verdad?, desde el favor que ya tienes, el alma se aquieta. Yo decía que la mansedumbre, hermanos, o la bienaventuranza de los mansos, en tercer lugar era tener la paz, ¿verdad? Paz con Dios, paz con los demás. Sí. El manso no es una persona que evita los conflictos a toda costa, sino alguien que elige responder con gracia a un conflicto. Sí. Nadie está libre de tener conflictos. Todos estamos expensas de sufrir conflictos, pero como hijos de Dios, como herederos del reino, ¿verdad?, tenemos que responder con gracia en medio de los conflictos, con mansedumbre. No es pasivo, pero sí es pacificador. Romanos capítulo 12, versículo 18 dice: en cuanto dependa de vosotros o de ustedes, estad en paz con todos los hombres. Quien es manso, hermanos, no necesita ganar una discusión, o no necesita ganar todas las discusiones, ¿verdad?, que se tengan, ni tampoco tener la última palabra. ¿Sí? El manso prefiere el vínculo a la victoria, prefiere la comunión al argumento, prefiere perdonar que vivir en amargura. ¿Sí? Entonces, hermanos, los mansos no alimentan pleitos ni tampoco dividen con orgullo. Los mansos, a donde quiera que van, llevan paz, son puentes en lugar de muros, son bálsamo donde otros provocan heridas. Y también, hermanos, ser manso produce paz interior. Ya dijimos, paz con Dios, paz con los demás y paz interior. Uno de los resultados más hermosos de la mansedumbre es precisamente la paz interior. El manso no se castiga por su pasado, ya ha entregado su historia a Dios. El manso no se compara con los demás,
Ya ha entendido que su valor está en Cristo. El manso no vive frustrado por controlar lo que no puede. Ya ha soltado el control. Y esto nos hace recordar lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 6. No os afanéis por vuestra vida. ¿Quién de nosotros puede vivir así, hermanos, sin preocuparnos, verdad? Sin afán, sin ansiedad. Solamente el que ha aprendido a confiar en Él, a confiar en Dios. ¿Sí? El que ha dejado de pelear por su lugar. El mundo cree que la paz se obtiene cuando todo está bajo control. La palabra de Dios nos enseña que la paz se manifiesta cuando yo dejo el control en manos del Padre. Por eso los mansos reciben la tierra por heredad. No luchan para obtenerla, la reciben. No se estresan para conquistar, la heredan. Dios se la da como recompensa a los que han confiado en Él. Y esa tierra, hermanos, representa más que un espacio físico, representa un estado del alma. ¿Sí? Porque a veces decimos, pues yo ya soy hijo de Dios, ya tengo un lugar en el cielo. Hermanos, más que un lugar, es un estado en nuestro espíritu, donde hay plenitud, hay seguridad y hay descanso. Números capítulo 12, versículo 13 dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Quién lideró un pueblo esclavo hacia la libertad? ¿Quién enfrentó a Faraón sin ejército ni tampoco con armas? ¿Quién intercedió por un pueblo rebelde y soportó sus quejas día tras día? Moisés. ¿Y cuál era su fortaleza? Su mansedumbre. No su carácter fuerte, ni su habilidad política, sino su capacidad de depender ¿de quién? De Dios en lugar de sí mismo. Él vivía en paz con Dios en medio de un entorno difícil. Por eso Dios confió en él cosas bastante importantes, bastante grandes, ¿verdad? Y lo conocemos como el hombre más manso sobre la tierra del Antiguo Testamento. Hermanos, en esta hora, ¿sientes paz en tu corazón? ¿Vives constantemente reaccionando con enojo, con ansiedad, con necesidad de controlar o de probar tu valor? Entonces, quizás necesitas volver a la mansedumbre. Quizás necesitas soltar, ¿verdad? Soltar la necesidad de tener razón, soltar el deseo de agradar a todos, soltar la presión de demostrar tu valor y confiar en Dios, porque cuando confías, descansas. Y cuando descansas en Dios, hermanos, la paz se vuelve tu herencia. La dicha de los mansos no es que todo les salga bien, es que aunque todo esté mal afuera, ¿verdad?, su interior sigue en calma, en paz. La paz no viene de los que poseen, sino de quien los sostiene. Por último, hermanos, bienaventurados los mansos, porque están destinados a heredar lo eterno. Cuando Jesús pronunció estas palabras de Mateo capítulo 5, no se refería simplemente a una tierra física. Su audiencia judía pensaba en la tierra prometida, ¿verdad? Ellos pensaban que esa era su herencia, el legado de Abraham. Pero el Señor Jesús estaba apuntando hacia algo más grande, a la herencia del reino de Dios. Ser manso no solamente tiene recompensa en esta vida, en paz, en descanso, en relaciones sanas, sino que también tiene recompensa para la eternidad. Los mansos no lo parecen, ¿verdad?, pero son los verdaderos herederos
del reino de los cielos. La herencia del reino no es para los fuertes, sino para los fieles. En los sistemas humanos, la herencia es para los poderosos, para los que se imponen, para los que conquistan, para los que avanzan sobre los demás. Pero en el reino de Dios es al revés. Dice la Escritura que el que se humilla será exaltado, que los últimos serán los primeros, que el que sirve es mayor, ¿verdad? Es el mayor, y que los mansos heredarán la tierra. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, hermanos, la mansedumbre, lejos de ser debilidad, es una señal de madurez espiritual. Es la señal de que hemos entendido cómo funciona el reino de Dios, no por violencia, no por fuerza, sino por la confianza plena en Dios. La herencia de los mansos es segura porque depende de Dios, no de nosotros, no de los seres humanos, ¿verdad?, sino de Dios. Cuando la herencia depende de nuestro esfuerzo, de nuestra lucha, de nuestra capacidad, entonces podemos perderla. Pero cuando depende de la promesa de Dios, entonces es segura, es firme y es inquebrantable. Vamos a ir a nuestras Biblias en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. El manso, hermanos, no se afana por construir un imperio aquí en la tierra. Sabe que su verdadera riqueza no está en la tierra, sino en lo que Dios le ha prometido. Por eso vive con libertad, ¿verdad?, no acumulando tesoros temporales, sino caminando hacia lo eterno. La mansedumbre, hermanos, es evidencia de una vida transformada. Y eso abre las puertas del reino. No es la mansedumbre lo que nos salva. No somos salvos porque seamos mansos. Pero una vida mansa, hermanos, es evidencia de alguien que ha sido salvado. La mansedumbre es fruto del Espíritu, según Gálatas capítulo 5, versículo 23. Y todo aquel que tiene el Espíritu tiene la garantía de esta herencia eterna. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. El orgullo, hermanos, el orgulloso vive para esta vida, para vivir esta vida. El manso vive con los ojos, ¿verdad?, en la eternidad. El orgulloso construye para él, el manso siembra sabiendo que Dios le recompensará. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dijo el Señor. En Mateo capítulo 11, versículo 29. El Rey de Reyes, hermanos, se presentó como manso. No vino a imponer su reino con espadas, sino con una cruz. No vino a reinar sobre tronos humanos, sino a conquistar los corazones. Y por causa de su mansedumbre, hermanos, Dios le dio toda autoridad. Por eso dice Filipenses 2:9, ¿verdad? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre
que es sobre todo nombre. Jesús no perdió, hermanos, por ser manso. Él no perdió, ganó todo. Y ahora, hermanos, Él comparte con esa herencia, Él comparte de esa herencia, la comparte con nosotros. Los mansos no solamente siguen a Cristo, comparten con Él su gloria. Estás viviendo como si tu herencia fuera lo que tienes aquí y ahora. ¿Estás afanado por conquistar cosas que Dios te quiere dar como herencia? ¿Estás peleando por tu lugar cuando Dios ya te ha preparado uno? Quizás sea el momento, hermanos, de soltar esa lucha y abrazar la mansedumbre. El reino no es para los autosuficientes, sino para todos aquellos que confían en Dios. No es para los independientes, sino para los que dependen de Dios. La tierra no será conquistada por los que se imponen, sino recibida por los que se rinden ante Dios. La dicha de los mansos, hermanos, es que no solamente disfrutan paz hoy, sino que están destinados a reinar con Cristo por la eternidad. La tierra que recibirán no es cualquier tierra, es la herencia eterna del reino de Dios. Hemos hoy profundizado en estos aspectos, hermanos, de por qué, ¿verdad? ¿Por qué los mansos son dichosos? ¿Por qué los mansos son bienaventurados? Ya dijimos que porque reflejan el carácter de Cristo, porque viven en paz consigo mismo y con los demás, porque se liberan del afán por controlar la vida y porque están destinados a heredar lo eterno. ¿Qué podemos decir, hermanos? Ser manso no es fácil, y menos en una cultura donde la arrogancia y el egoísmo son celebrados. Pero Jesús dice, bienaventurados los mansos. ¿Por qué? Porque ellos heredarán la tierra. ¿Lo crees? ¿Confías en que hay mayor gozo en ser manso que imponer tu opinión? ¿Te has dado cuenta que no hay mayor descanso que vivir con el corazón rendido a Dios? La dicha de los mansos no es una teoría espiritual, es una promesa viva de Jesús, y Él no miente. Los mansos no serán olvidados ni pasados por alto, serán reconocidos por Dios mismo. Tal vez hoy, hermano, hermana, has vivido cargando enojo, ¿verdad? Luchando por tener la razón, o intentando controlar lo que no puedes. Tal vez has visto la mansedumbre como una debilidad o como algo que solamente otros pueden tener. Pero hoy Jesús nos llama a todos nosotros, hermanos, a vivir de una manera diferente. No con fuerza, sino con fe. No con orgullo, sino con humildad. No con lucha, sino con descanso. ¿Te atreves a dar ese paso de fe, de vivir en mansedumbre? ¿Te atreves a confiar en que hay dicha, en soltar el control, en perdonar, en callar cuando querrías gritar, en esperar cuando querrías forzar? Hoy puedes comenzar a vivir esa bienaventuranza, no por tus fuerzas, sino con la ayuda del Espíritu Santo. Les invito a que cierren sus ojos unos momentos. Vamos a dar gracias a nuestro Señor por su palabra, por este pasaje que acabamos de leer, pequeño pasaje, pero que encierra grandes verdades. Bendito Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra que nos confronta y nos transforma, Señor. Hoy reconocemos que muchas veces hemos reaccionado con dureza, con orgullo, con impaciencia, y que hemos olvidado tu ejemplo de mansedumbre. Enséñanos, oh Dios, a vivir como tú viviste, con dominio propio, con ternura, con humildad y con fe. Queremos, Señor, reflejar
tu gloria, tu carácter, descansar en tu voluntad, vivir en paz con los demás y heredar la vida que tú nos has prometido. Renunciamos a querer controlar, a imponer o manipular y decidimos, Señor, confiar en ti. Aun cuando no entendamos muchas cosas, Señor, aun cuando no entendamos todo, a ti confiamos nuestra vida, Señor. Espíritu Santo, forma en nosotros ese fruto hermoso que es la mansedumbre. Que el mundo vea en nosotros no la fuerza del ego, no la indiferencia, el rencor, el odio, sino la fortaleza del carácter de Cristo. Gracias te damos, Señor, por llamarnos bienaventurados. Gracias por la dicha de ser mansos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Esperamos que esta prédica haya sido de bendición para tu vida y que la palabra de Dios haya hablado a tu corazón. Si este mensaje edificó tu fe, compártelo con tus familiares y amistades para que más personas puedan escuchar esperanza a través de la palabra. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para seguir recibiendo más enseñanzas bíblicas. Gracias por acompañarnos en Esperanza Viva. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.